Buenos días, mi nombre es Arlimar Hernández, estudiante del primer semestre, sección B de Derecho. Hoy les voy a hablar sobre el régimen socioeconómico venezolano. El primer punto del que les voy a hablar es sobre el artículo 113 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 113 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No se permitirán monopolios. Se declararán contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contrario a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un o una particular, un conjunto de ellos o de ellas, o una empresa o conjunto de empresas adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinada de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores y productoras, y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencias en la economía. Cuando se trate de explotación de recursos naturales, propiedad de la nación o de la prestación de servicios de la naturaleza pública, con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público. Según la investigación de José Ignacio Hernández, la lectura del artículo permite evidenciar que es el desdice de los principios generales que informan a las cláusulas económicas. No se trata de una disposición abierta y flexible, sino más bien de una norma descriptiva, detallada y repetitiva, propia de una ley e incluso de un reglamento, pero ajena a la teoría general de las normas constitucionales. También hace evidente que el artículo 113, cuyo objeto principal es la tutela de la libre competencia, se refiera a situaciones muy concretas: los monopolios, la posición de dominio y las concentraciones. Quizás sea por ello que en la lectura de esa norma y la atención se haya desplazado de la libre competencia como principio rector del orden socioeconómico a las concretas prácticas de dicho artículo. El artículo 113 representa una auténtica novedad, más por su nociva prolijidad que por su propio contenido, pues la tutela constitucional de la libre competencia era un proyecto ya aceptado. Artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela
se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta. ¿Qué se entiende por justicia social? Según la doctora María Gobea, el término justicia social surge a mediados del siglo XIX y se refiere a las situaciones de desigualdad social acontecidas en el mundo, que concibe la búsqueda de equilibrio entre desiguales. La justicia social se refiere al disfrute de los derechos humanos y de los trabajadores y de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. La justicia social pretende compensar las desigualdades que se producen en la sociedad. Importancia del alto valor agregado. El alto valor agregado es uno de los términos más importantes a nivel global en cualquier empresa. Se realiza a diario por muchos profesionales en todas las áreas de una empresa que interactúan con el cliente final, ya sea para realizar más ventas, fidelizar su base de clientes, ser más competitivos en sus respectivos mercadeos o simplemente para crear diferentes caminos para satisfacer las necesidades de sus clientes, mediante la creación de interacciones que ofrezcan ese algo más para influenciar una decisión final. Para concluir, nos llama la atención que el artículo 113 no asume un concepto de libre competencia, término que ni siquiera aparece dentro de esa norma, aun cuando sí se menciona en el artículo 299, se trata en todo caso de una circunstancia bastante común. El concepto jurídico de libre competencia es ciertamente intratable. Gracias por su atención.